Desde el estudio R. Desde el estudio R. Presentamos el podcast con Mauricio Rubio. Historias en la Perla de Oriente. Bienvenidos a estas interesantes historias. Buenas noches. Aquí estamos ya en esta nueva etapa del canal de Radio Rubio, en donde vamos a presentar un podcast desde el estudio R. El podcast Historias de la Perla de Oriente. Bienvenidos a estas interesantes historias. Este día pues tenemos a el amigo y una personalidad en cuanto a lo artístico se refiere de la Perla Oriental, o sea, de nuestra ciudad, San Miguel. Él es Carlos Córdoba. Gracias, buenas noches, don Mauricio. Es un placer compartir con usted este podcast en el cual tenemos muchas cosas que contar acerca de los acontecimientos de San Miguel, ¿verdad? Y de todas las actividades que estamos pues realizando en la Perla de Oriente. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio con usted, don. Bueno, aquí de lo que se trata, mi estimado amigo Carlos Córdoba, es prácticamente la historia de vida pues, de cada invitado. Entonces, como este es el primer podcast que estamos haciendo y qué bien pues que lo hemos iniciado con usted, queremos que nos cuente pues cómo ha sido su niñez y cómo su desarrollo pues en cuanto a lo artístico pues dentro de esa etapa de la niñez adolescencia. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Para comenzar, pues soy originario de aquí de San Miguel, de la Perla de Oriente. ¿De qué barrio? Del barrio La Merced, uno de los barrios más conocidos en el corazón de San Miguel, barrio La Merced. Soy hijo de don Carlos Efraín Córdoba Asensio y Maura de la Lazo de Córdoba, ¿verdad? Mi madre, en el cual pues ellos siempre me han apoyado en todas las situaciones en el cual tuve una niñez con bastante unión familiar, ¿verdad? En el cual con mi hermana, ¿verdad? Solo tengo una hermana de parte de papá. En el proceso pues estudiantil siempre fuimos pues unos estudiantes normal, ¿verdad? Bajo el apoyo y la supervisión. ¿En qué colegio es? Estudié en el Colegio Politécnico Centroamericano, ¿verdad? El ya desaparecido Politécnico, que ahora es la Universidad Andrés Bello. Estudié en esa época de los años 80 y me gradué en 1985 del Colegio Politécnico Centroamericano en la opción físico-matemático en esa época. Bueno, quiero decirles que Carlitos Córdoba, como le decimos cariñosamente, Sí. Aunque don Neto le dice el licenciado. Don Neto Aparicio. Neto Aparicio. Y entonces estamos entrevistando al entrevistador de lo nuestro. Así es, correcto. De lo nuestro. Ya después vamos a entrar en eso. Materia, sí. Sí. Y lo que nos concierne, pues, es la parte artística, pues, porque correcto. Tengo entendido que es músico, cantante, dueño de una agrupación, también es locutor y hoy pues entrevistador jubilado. Así es. Bueno, la verdad que después de que me gradué en 1985, que estamos hablando de la época del conflicto armado, don Mauricio, entré a la universidad en 1986, los estudios de ciencia jurídica en la Universidad de El Salvador. Antes de que yo entrara a la universidad, hice un viaje a los Estados Unidos
Y eso, de ese viaje me motivó en muchas cosas importantes porque iba a conciertos musicales, miraba artistas allá y traje un bajo eléctrico con el fin de formar un grupo o tocar en la casa. Cuando ya vine de Estados Unidos me incorporé a la universidad, saqué la carrera de ciencias jurídicas, pero con unos amigos ya desde el colegio veníamos con una idea de formar un grupo, pero es algo que no es tan fácil. Se necesita tener un grupo de personas que tengan las mismas ideas suyas de formar. Iba a ver la música en mi niñez de los Vikings, alcancé a escuchar algo así de Hielo Ardiente en sus últimas épocas. También La Fiebre Amarilla, Vía Láctea, el Grupo Hierro, Grupo Macho, todos esos grupos de mi juventud los logré escuchar. Pero yo sentía aquello de que cuando iba a ver un evento decía yo quisiera ser como ellos, quisiera cantar, quisiera formar un grupo. Y formamos un grupo y salíamos a tocar con los muchachos, música así de buenas épocas, algo de rock. Pero como no teníamos mucha experiencia musical, sabíamos que nos costaba. Y no lo hacíamos por dinero, sino que por pasión. Pero después con el tiempo, cuando fuimos modernizando, comprando algunos instrumentos, se fueron incorporando músicos de experiencia que nos instruyeron, nos dieron una formación y nos enseñaron, ¿va? Por eso fue de que nosotros incorporamos a la música en base a la perseverancia y la insistencia. Y en la época de la universidad, iba a la universidad, a los estudios, pero aparejado con la música también. O sea que, ¿de qué años estamos hablando? Estamos hablando, te puede decir, de 1900, del 90, Ah, en ah, la época del ah, 90. prácticamente formaron una agrupación Así es, de de compañeros compañeros estudiantes. estudiantes, sí, así es, Estudiantes. se llamaba, conocimos un señor de Grata de Cordejo, ya murió don Abel Vigil, que él venía del tránsito, precisamente en esos días que teníamos esa idea, me dice un amigo, mira, me dijo, él tocaba guitarra, y yo había traído el bajo de Estados Unidos, hay un señor, me dijo, del tránsito que se ha venido a San Miguel con instrumentos, ¿no? Y quiere formar un grupo, o sea que como que todo se fue dando, y fuimos donde él y así nosotros le dijimos que queríamos aprender, pero él sí tenía ya cierta experiencia. Entonces íbamos nosotros a tocar a los A eventos, ensayar. a ensayar, y para sacar una canción pasábamos hasta una semana una canción. Sí, sí, no, que así es en las Difícil, agrupaciones, va. ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho el bajo, porque yo traje un bajo de Estados Unidos. Pero resulta que en esos ensayos me dice el dueño del grupo Prisma, Abel, mira Carlos, ¿y tú por qué no cantas mejor? Porque te tienes una voz para cantar. No, yo quiero ser bajista, no quiero ser cantante. No me dejó probarte en el canto. Y me quedé ya en el canto. Me alejé del bajo y entré a cantar. Cantábamos canciones de las buenas épocas, algo de cumbia. Entonces ya después me fue entrando a cantar. Y cada vez que nosotros cantábamos, bueno, sentíamos nervios. La primera presentación que hicimos fue en el Parque Guzmán, que había un domingo, nos llevó a tocar ahí en el parque, en la pérgola, ¿verdad? Que estaba antes, y todavía creo que está la pérgola del Parque Guzmán. Cantamos y esa fue la primera experiencia. Después unas fiestas privadas y siempre yo cantando. Así es de que estábamos nosotros con él, pero nosotros no lo hacíamos por dinero. Pero después con el tiempo, ya para cuando nos íbamos a graduar, nos dimos cuenta de que necesitábamos ingresos, ¿va? Que solo cantábamos, pero no recibíamos Sí, ningún sí. sueldo. Y entonces viene y ya nosotros, el dueño se fue y ya quedamos así. Pero como ya teníamos cierto fogueo en tocar, formamos un grupo y seguimos ensayando, seguimos tocando, pero ya siempre yo como cantante, ¿va? Y el grupo La Energía nace en el año 2000, donde ya estamos por cumplir, don Mauricio, 25 años con el grupo La Energía. No más que el grupo La Energía nace como un grupo de rock, pero al ver que el público quería que tocáramos cumbia, merengue, balada, ya el nombre cambia a Grupo La Energía Tropical, porque teníamos que complacer al público y así fue la historia en el cual nosotros ya formamos el grupo, que estamos con nuevos elementos y los cambios que han habido durante el tiempo por cumplir 25 años. Que nos están viendo a través del canal de YouTube. Aquí estamos, pues hicimos un corte ahí para ajustar ciertos detalles de este podcast, ya que es el primero, pues ustedes saben de que este,
la falta de experiencia, por decirlo así, ¿va? Entonces, Carlitos Córdoba, estábamos en que se iniciaron En ustedes el año 2000. en el año 2000 Ajá. y como un grupo De música rock, rock, va. ¿va? Sí, así es, va. O sea, rock en español En o rock en español, inglés. de las Los dos, va, dos. rock en español y rock en ¿Qué, inglés. qué, qué tipo de canciones Cantábamos estaban? canciones así, como de las buenas épocas, música de Hielo Ardiente, de los Vikings, de los Iracundos, pero tocábamos música en inglés también, así de música de Creedence, tocábamos canciones así como Otro ladrillo más en la pared, canciones en inglés, algunas baladas románticas, ¿verdad? Y nos Y incursiona rock en por español, así ejemplo, como Soda Stereo, ¿va? Soda Stereo, Enanitos Verdes, y tocábamos música así. Maná. Maná, música de La Unión, de Hombre Lobo en París, canciones así, ¿va? Ah, ya, ya. Yo creo que la música iba acorde a las edades, porque en esa época teníamos unos 19, 20 años, pero resulta que como ¿Cuántos eran los integrantes? éramos unos seis Y integrantes, ¿va? ¿se acuerdan Sí, ustedes Atilio Funes en el teclado, ya fallecido, Atilio. Sí, yo conocí a Atilio Funes. Él era músico, Aquí, ¿verdad? coincidimos aquí en el Instituto Nacional Isidro Menéndez, que ahí estaba, ¿cómo se llama? Ahí se inició el tecnológico. Sí, el tecnológico, porque él era trabajador social. Sí, entonces ahí social. sacó Exactamente. ahí del tecnológico. Atilio fue un pilar importante en el grupo, ¿va? Porque Atilio me enseñó algunas técnicas en el bajo y seguimos el proyecto con él, ¿verdad? Sí, Pero Atilio me contó de que cuando Hielo Ardiente se quedó allá en Estados Unidos en una gira que solo sí, mandaron los instrumentos y vino el cantante Julio Pay, ajá, sí. me contó que ellos, no sé si fue con su no existía todavía su agrupación, sino que con la de un licenciado, Ah, sí, el grupo Arcángel, el grupo Arcángel. con el Entonces, licenciado Héctor Brizuela. ellos como ya estaban los Sí, contratos, claro. ellos sacaron eso. Así es, Atilio me contó que hubo una época en que formó parte de Hielo Ardiente en unas etapas finales, ¿verdad? Ah, Pero Atilio fue un buen elemento, ¿verdad? Que estuvo conmigo en ese proyecto como 10 años, pero Atilio era rockero. sí, era Él rockero. quería tocar solo rock. Sí. Y yo le dije una vez a Atilio, le dije, fíjate de que nos han contratado para una boda, pero ellos quieren que toquemos cumbia, que toquemos... Pasé un tiempo tratando de convencerlo de que teníamos que cambiarle género y se logró. Pero no era realmente porque yo quería que no tocáramos rock. No, lo que pasa es que las mismas personas que nos contrataban nos decían, ustedes toquen este tipo de música. Y para complacer al público teníamos que hacerlo, no buscar el gusto de uno. Lo que le pasó a Fiebre Amarilla. Sí, así es. En una entrevista yo escuché a uno de los integrantes de Fiebre Amarilla, de los fundadores, que les dijo William Maldonado, Sí. si quieren sobrevivir, tienen que meterse a la música tropical. Exactamente. Yo siento, don Mauricio, que el rock, ¿verdad? Como en la época de los Vikings, de Hielo Ardiente, es para un cierto sector de público, ¿verdad? Sí, sí. El rock es para un cierto tipo de público, pero la música tropical es del pueblo. Vamos a un carnaval, la gente quiere bailar cumbia, quiere bailar merengue, y por eso hay bastante influencia de la música tropical acá de Colombia, de la Dinamita, Sí, canciones sí. de Niceto Molina, pero si quiere uno dedicarse al comer, al negocio de la música, tiene que tocar tropical. Tiene que tocar tropicales. Así es. ¿Y quiénes eran los otros integrantes? Estaba Alex, Alex en la batería, ¿verdad? González, un baterista, tuvo Ronnie González en las congas en esa época. También Arnoldo Rubio en el bajo, que estuvo tocando, un muchacho de Alto Nuevo, ya fallecido también. Estuvo en esa época yo cantando. Había una señorita que se llamaba Claudia que también cantaba en la agrupación. Siempre ha habido una voz femenina, porque hemos querido incorporar voz femenina por las canciones de mujer. Así es que ellos eran los integrantes en un inicio, ¿verdad? Y Rosal Ramírez, que es de allá de San Simón, un maestro que tiene su agrupación, La Chanchona Delito, que tiene ahora, y ahora él tuvo como 15 años con nosotros. Pero ha sido un proceso, ¿va? Ya después los cambios se fueron dando
porque como es algo natural, vaya músicos que se van a otras agrupaciones, forman sus proyectos. En el caso de este, Atilio fallece y quedamos hace un tiempo inactivos, pero después tuvimos que volver a surgir Activarse. porque había nuevos elementos. Quiero que hagamos una remembranza ahí Sí, del amigo Atilio Atilio Funes, ¿no? Funes, sí. Y entonces él realmente le gustaba el rock, ¿no? Ah, sí, era rockero, muy bueno. Dice que cuando yo estaba ahí en La Pantera, en la Radio Minuto de La Pantera, Sí, ¿no? sí. Eh, estaba de supernumerario, o sea, los domingos, ¿no? O hay veces cuando agarraba vacación Sí, algún algún locutor, locutor. ¿no? Tuve mi turno, pero fue poco tiempo. Yo Sí. no le dediqué mucho. Lo que le quiero contar que él llegaba con el montón de LP, de solo música De rock, los Doors, de Santana, de los Doors, de Led Exactamente. Zeppelin. Sí, exacto. Y entonces, De Led Zeppelin. y ese tipo de música, ¿va? Sí, Pero lo que no le gustaba a él, que hay veces que no me gustaba mucho esa música, porque sí, había una música de Led Zeppelin ahí que, sí, sí. Y es muy buena. ajá, Es una música que nunca pasa de moda, ¿verdad? Y el rock es uno de los géneros que usted los escucha canciones viejas y siempre la gente les agrada. Atilio así era, Atilio era bastante rockero, ¿verdad? Y él me decía, toquemos solo rock, va. Una vez me recuerdo de que estábamos ensayando una anécdota y me dice él como a las 8, mira, que ya me tengo que ir, me tengo un compromiso. Me dijo. Entonces, ya, no, vamos hasta aquí lleguemos, me dijo, va, papá. Y entonces viene, agarra, él era organista, agarra el teclado y lo estaba subiendo al carro. Y vengo yo le digo, Atilio, fíjate que no ensayamos otro ladrillo en la pared. Ah, pero espérate, me sacó el piano de nuevo y lo porque todo lo que le mencioné que era una sí, canción de rock. No, 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 sí es cierto, tenés razón, me dijo. Sacó el teclado y lo puso. Así era él, o, así es que o sea que tocaban ese tipo de sí, música. tocábamos música, sí, pero teníamos, no es que tal vez nosotros podríamos hablar algo de inglés, sino que imitábamos. Sí, 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 Era todo eso. imitación de la canción, Pero ¿verdad? a él le gustaba el Sí, inglés una también. vez tocamos en un carnaval que canciones en inglés y habían unos americanos viendo. Y yo decía que estamos, no sé, cómo, pero como nosotros tratábamos de seguir la línea de cómo era la canción, imitarla, Ajá, ¿va? correcto. Entonces, esas experiencias viví con él y me enseñó mucho, aportó mucho, pero lamentablemente, ¿verdad? Bueno, él falleció, pues, trágicamente, pero nosotros continuamos, ¿verdad? Ya con ese proyecto y él siempre se mantuvo leal al grupo, siempre, siempre. Pero las circunstancias de la vida y eso no, un tiempo que no queríamos seguir en la música, pero a la vez nos fuimos viendo en la necesidad de que salían contratos, la gente nos llamaba y la función tiene que continuar, como dice. Así es. Y seguimos con el grupo La Energía Tropical. Han habido cambios de elementos, pero los elementos que están actualmente son muchachos jóvenes que sí ya tenemos el proyecto nuevo desde hace 3 años y se han mantenido los mismos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos esmerado porque conseguir contratos, de que tengamos participación, porque el problema de los grupos, don Mauricio, es que si uno no ensaya y no va a tocar, se enfría Se que fríe tenemos que estar en en actividades. acción, va. Y a veces también no es fácil conseguir eventos, ¿verdad? Pero siempre, gracias a Dios, siempre la gente nos han contratado, las empresas privadas, los restaurantes, así como el barrilito que la niña Vilma le doy un saludo por el apoyo que ella nos ha brindado, ¿verdad? Que varias veces nos ha llevado con el grupo, nos ha apoyado, la empresa Batarcé, don Víctor, la sociedad médica, la asociación de abogados, siempre hemos estado nosotros inmersos en la música, pero hemos querido mejorar más, porque una de las cosas que uno quiere es ir mejorando equipo, mejor iluminación. Me recuerdo que no teníamos escenario y ahora sí tenemos un escenario. Que eso nos ha costado porque lo hicimos en época de pandemia Sí, sí. y se atrasó, pero logramos tenerlo porque la mayoría de agrupaciones, don Mauricio, a veces hay empresas que rentan escenarios, luces y todo, usted los contrata y todo, pero las agrupaciones que tienen su escenario propio son pocos, ¿no?
Y gracias a Dios nosotros tenemos nuestro equipo propio para Sí, trabajar. ya tienen una ventaja. Esa es una ventaja Eso porque... de andar alquilando, imagine que no está disponible Sí, exactamente. en la fecha. Yo salgo con un escenario y después salgo con otro diferente, entonces uno tiene que identificarse como es, ¿verdad? Como es, correcto. Entonces, pero lo digo, gracias a Dios tenemos nuestro escenario y con sacrificio, ¿va? Porque solamente alquilar un escenario es caro, ¿va? Y la ganancia y todo eso a veces se sale, pues, como dicen, raspado. Pero gracias a Dios hemos tenido muchas satisfacciones, hemos ido a la Unión, al Megatec, hemos ido a diversas partes, a Corinto, todos los lugares de la zona de Morazán. Y gracias a Dios en el Sauce tuvimos fiestas privadas muy buenas y la gente siempre nos busca, pero lo importante es tocar música que a la gente le guste y que el precio sea un precio especial también. Son dos factores. Vaya, ¿y cuáles son los géneros que Sí, nosotros la energía, gente... la gente le gusta la cumbia, canciones así de la Sonora Dinamita, ¿va? Música de los Hermanos Flores, de la San Ceto Vicente, Molina, Ceto Molina, tocamos algo de música merengue también, salsa? salsa un poco, tocamos algunas canciones de las buenas épocas, tenemos unos boleros así como de Qué manera te olvido, canciones así. Entonces tenemos que tener variedad porque la gente siempre pide, mire, toquen la Puerta Negra, ¿no? Toquen el Puño de Tierra. Entonces, hay que tocarla. Porque yo me recuerdo una vez que alguien en una fiesta en la Unión, el que nos contrató nos dice, van a tocar el Puño de Tierra y la canción María Elena. Teníamos que tocarla y la pidieron a cada momento y como él era el que pagaba, el que como pagaba, dicen, el que pague el mariachi. Por eso pide la canción. uno tiene que tener variedad, ¿va? Y le mire, quieren esta canción, ¿va? Pero es difícil tener todo, usted sabe que la música, pero tenemos que tener la mayor parte de canciones, una canción que esté de moda en la radio, una cumbia, tenemos que tocarla también porque la gente la va a pedir, ¿va? Esas experiencias y también que tuve la oportunidad de trabajar en radio, Carnaval 6 años. Imagínense que la música y la radio estábamos metidos en el mismo ambiente de la música. Yo me recuerdo que conocí muchos artistas, me relacioné con los de la Fiebre Amarilla, con Marito Rivera, con ahí ya entramos en otra etapa de la entrevista. De la entrevista, ¿así es? Vamos a ver, ¿cómo usted llega a la radio? Bueno, en 1900, en el 90, casi en la misma época de que nace el grupo, estábamos en un evento en el Trópico Inver, entonces iban a hacer Radio Carnaval en el 90 y me dijo la propietaria Ñani que si yo quería formar parte del proyecto de radio y yo le dije, mire, yo nunca he trabajado en radio, pero sí me llamaba la atención. No, pero como tú cantas, me dijo, se te va a facilitar, me dijo, el trabajo de radio. Y así entramos a radio y trabajé 6 años. Entró Dicky Pérez, en esa época la radio, Orestes Vega, Rubén Ramírez. Y entonces fue una bonita experiencia. Entonces yo andaba en el grupo y más la radio y me relacionaba con los artistas que llegaban en entrevistas. Todo era parte de la música. O sea, usted ya tenía el grupo. 10 años. Sí. De haber andado en el grupo. En el grupo y al entrar a la radio fui jefe de programación de música nacional. Y ahí tenía el turno usted. Sí, tenía el turno en la radio. ¿Qué turno tenía? A mediodía. Y como estaba estudiando ya por graduarme en la universidad, ya a la salida me iba para la universidad, ¿verdad? Casi en los últimos ¿Turno años. de 2 horas o de cuántas horas? Entraba de 9 de la mañana, no, de 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Tenía un turno, ¿va? Y a veces en la noche, los sábados, entramos a las 9 y salíamos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Eran horarios distintos, ¿va? Pero esa experiencia de radio me sirvió mucho para conocer a artistas, ¿va? Es más, en un tiempo que me hice bien amigo de Luis Felipe Guiñada, que fue padrino de bodas, el hermano de José Loa. Y me dijo que yo fuera representante del grupo de bongo y de espíritu libre en San Miguel. Oriental. Sí, era representante en asuntos jurídicos. Me decía, como sos abogado, me dijo, lleva estos contratos a firmar. Entonces conviví en la experiencia musical y a la vez el trabajo jurídico con ellos.
Y entonces mi padrino, Felipe Guiñada, me dio muchos consejos. Yo le preguntaba cosas de la gira, del trato con los músicos, y él me dio algunas cosas muy importantes que me han servido. Gente que tenía experiencia en giras, en viajes, en presentaciones de otro nivel, y eso a mí me sirvió para tomar ideas y mejorar también, ¿va? Y siempre la radio, trabajé hasta el año de 1996, del 90 al 96. Va, una pregunta le voy a hacer Sí, de, de- de lo que es la música y la agrupación. sí, ¿Usted grabó alguna canción original? sí, sí. Dentro de la agrupación La Energía Tropical hay una canción que se llama Baila la Cumbia, que esa canción sí es original, es mía. Me recuerdo que una noche que no podía dormir, ¿verdad? Y me puse a escribir la canción y le dije a los muchachos, mire, hagámosles un arreglo, ¿verdad? Y ya le hicimos el arreglo y la grabamos. Esa canción es mía. Casi soy poco para crear temas originales, pero esa canción es mía. Y otros sí tienen la cualidad de hacer canciones. Por ejemplo, Pablo Cruz, un cantante que estuvo en el grupo, hizo la canción que se llama Regresa a mí, que es uno de los temas que grabamos. Es original, letra y música de Pablo Cruz, un cantante que anduvo con nosotros en la delantera bastante tiempo, de Jucuapa, y canta como solista también, y en varios grupos ha andado Pablo. ¿Con cuántas canciones originales? Originales se pueden decir que son unas, de Atilio se pueden decir que originales son 6 canciones. Originales, las demás son covers que están agregadas en el material que hemos grabado, pero originales prácticamente son 6 temas. ¿En dónde grabaron esas canciones? Fíjense que las primeras canciones del grupo, me recuerdo que las grabamos, se recuerda un estudio que se llamaba Audioceta en San Salvador. Sí, sí. Era Muy famoso, de Larry ¿no? Sedán, el mismo del Canal Sí. 12, ¿verdad? Ahí grabamos en ese estudio que me recuerdo que eran unas consolas de 40 canales y se usaban unos carretes, Sí, sí. que todavía tengo Grabadora de los carrete. máster de las Sí, primeras canciones en unos carretes, una sí, cinta. sí. Y entonces, y en esos días empezó a salir los CD, ¿verdad? Que entraron de Ah, moda los CD, ya correcto. casi no se usaban los discos, los de vinilo. Entonces entra la era del disco Del CD, compacto, del ¿va? disco compacto. Y ya no usaban aquellos discos que tenían una funda, porque era Dicesa. Y Ah, entonces logramos grabar en esa época. aquí tengo yo Ajá, uno. ese es un disco de LP, ¿verdad? Sí. Imagínense. Imagínense cómo era y era trabajo, ¿va? Y para grabar, fíjese, don Mauricio, que teníamos que ir Este es todos los de Tito Flores. de ¿Va? Tito Flores, imagínense de vinil, que le dice vinilo, Sí. ¿va? Imagínense esto, se le ponía una aguja acá y ya, ya tenía práctica uno de poner la agujita, ¿no? Y había unos 45 que eran más pequeños. Y en cuanto a la música que producen los grupos originales, Sí, supongo yo de que usted llegó a las radios a sí, promoverlo. claro, fíjese de que no es Para fácil. usted, ¿cómo veía esa tarea? Fíjese de que siempre fue difícil, le digo, llegar a un medio, no tan fácilmente le aceptaban una canción a uno, porque tal vez es una canción desconocida, pero, y también, como tal vez el grupo no era muy conocido en un primer momento, a veces decía, no, vamos a ver, no es como cuando ya los hermanos Flores, Fiera María llevaban un material que sabía que iba a ser un éxito, lo que llevaran ellos, ¿verdad? Pero un grupo que inicia a llevar un material siempre fue difícil. Más sin embargo, siempre hubieron personas de los medios, de algunas radios, que sí nos aceptaron las canciones. Pues Radio Carnaval me apoyaron mucho, gracias a ellos. La Radio Chaparrastique, ¿verdad? Porque aquí en San Miguel son pocas las radios, ¿verdad? Que están. Pero fíjense de que, gracias a Dios por los amigos hemos logrado. Cadena Cuscatlán en San Salvador nos apoyó. Pero no es fácil para un grupo que comienza que le acepten una canción, ¿va? O sea, es difícil porque hay canciones cover que son canciones viejas y que han sido conocidas que pegan, ¿va? Es un nuevo estilo. Sí, sí. Sí, No es fácil. generalmente los covers son los que han pegado, Sí, porque aquí en El Salvador pocas canciones han pegado que han sido originales. sí, así es.
Yo he Son escuchado, contadas las que han pegado. yo he visto grupos que sacan una canción y yo creía que era original de ellos, pero no son covers, ¿no? Sí, son Nomás covers. que le han dado La mayoría sí le han un dado. arreglo diferente. Entonces, pero vaya, aquí hay un artista en El Salvador que tiene música original y yo lo admiro mucho y es José Lora. Si usted analiza las canciones de él, muchas son originales, son bastante originales. Entonces, se necesita ser creativo uno, ¿va? Entonces, no es fácil que un cantante sea creativo y que haga sus canciones. Aquí en El Salvador es bien difícil. El único que yo conozco que sí ha sido creativo y compositor y cantante, Álvaro Torres, ¿verdad? Que él hace sus canciones y han tenido éxito. Sí, sí, ya ahí estamos hablando ahí de peso pesado. Pesos pesados, así es, va. Y, Pero y es una historia, pues, sí, que sí. Uno aspira siempre a hacerlo mejor, a que la música de uno le guste a la gente. Por eso uno se esmera a querer hacer buenas grabaciones, ¿va? Porque a mí me decía alguien, no, si van a grabar algo, grábanlo bien, va. Y si van a hacer un video de un grupo, hay que hacer un buen video. O sea, es decir, no hacer las cosas así, no que con calidad. pero ¿cree usted de que vale la pena el esfuerzo de Sí, yo siento, en ese tiempo? yo siento, sí, En ese tiempo, en ese porque en ese tiempo, digamos, era bien difícil. ir a un estudio Era caro. era carísimo. Y teníamos que ir todos los músicos. Ajá. El baterista, el bajista, todos íbamos y grababa uno por uno. Uno por Imagínense uno, que dos canciones que grabamos, que me acuerdo que era un sábado, empezamos a las 9 de la mañana y salimos a las 8 de la noche. Dos canciones. Entonces, y de ahí van las mezclas y un montón de Sí. cosas. Pero sí grabamos con Claudio Morazán, que es un técnico de grabación muy bueno. Pero esa experiencia nos sirvió a nosotros para ir viendo que las cosas no son fáciles. Ahora, don Mauricio, con los adelantos modernos, se nos han facilitado las cosas. Por ejemplo, usted puede grabar en un estudio que haga, tener el equipo necesario. Hay programas de grabación que ahora hay grupos que tienen sus estudios Sí, de grabación y es más casi fácil. la mayoría. Y es más fácil. La mayoría. Eso es lo que nosotros aspiramos, tener un estudio para poder grabar nuestras canciones, porque aún aquí hay estudios buenos como de Carlos Flores, que es un buen técnico, está Peter de Gol Studio, que son técnicos muy buenos en grabación, que le han ayudado a muchos artistas aquí en San Miguel en grabaciones, ¿verdad? Originales también. Volviendo a lo que es la radio, en el 90, Del dice usted, de 90 que se al inició. 96, sí. Radio Carnaval nace en el 90 y me recuerdo ¿En FM? En o- FM, en en FM. FM. Y después, a los 2 años de haber salido la Carnaval, nace la Radio Siglo XXI, que eran dos radios de la misma empresa. Y don Ricardo Rivas era uno de los accionistas de la Carnaval, ¿va? Gil Rivas. Y entonces nos dieron oportunidad que querían conocer voces nuevas, ¿va? Yo fui una de las voces que entramos en el 90 y ahí fue donde yo comencé a pasar programas especiales de grupos. Entonces a mí me gustó eso de las entrevistas, que llegaba la Fiebre Amarilla, los entrevistábamos, llegaba la San Vicente, llegamos de diferentes agrupaciones, tuvimos el gusto de entrevistarlos y conocer más de ellos, de su trayectoria. Siempre, aparte de que teníamos el grupo, me ha gustado apoyar otros grupos, a nuevos artistas. Me ha gustado a mí siempre apoyar a las agrupaciones que comienzan, don Mauricio, también, porque necesitan apoyo de los medios. Pero ahora con el YouTube, con otras redes sociales, es más fácil difundir un tema, una canción o un video. Y ahí en la Radio Carnaval, había cabina de locutor y Y de el estudio de Sí, operador. había, no, Así se trabajaba. en carnaval se trabajaba, el mismo locutor era el operador. Era el operador. Teníamos que, al menos en el tiempo que yo estuve en esa época, teníamos que manejar la consola, los cartuchos y los CD. Hacíamos todo, la locución, el corte comercial y todo eso. Pero había estudios de producción, ahí donde grababan sus comerciales. Pero hay radios que sí, como KL, que tienen Ajá. el operador, ¿verdad? No, Pero aquí, por ejemplo, el Chaparrostique. también, ¿verdad? Hay operador, Sí. pero en este caso
en la carnaval siempre fue el mismo locutor, hacía todo. Sí, sí. Ahí aprendimos a usar el montón de cartuchos de Sí, o sea que en comercial. ese tiempo en cartuchos se trabajaba, Sí, con cartuchos. sí, pero ya cuando iba entrando la tecnología de los CD, las computadoras, ya los comerciales ya iban. En CD, en Ajá, compacto. en CD. Había una máquina que se llamaba Mini-DIC. Sí, y hoy en las computadoras ya vienen los comerciales, pues ya están, ya Ajá. no se usan las No, no, cartucheras, ya no. cartucheras habían, ¿verdad? Sí, Esa experiencia fue muy buena en la radio, que íbamos a transmitir los jueves de carnaval ahí en Cuco, había festivales de playa que llevaban orquesta, correcto. y nosotros nos mandaban a transmitir, subir a la tarima, animar y presentar el grupo. Fue una experiencia para mí bonita haber formado parte de Radio Carnaval, ¿verdad? Me sirvió mucho para lo que es el grupo y me sirvió también para conocer amigos, relacionarme con artistas. Fue una experiencia muy buena en la radio que agradezco esa oportunidad porque me ayudó en mi carrera también a desenvolverme, porque el trabajo de la abogacía es de hablar, de expresarse, de comentar cosas en el trabajo de las leyes. En ese tiempo, ¿cuáles eran las radios que Sí, estaban aquí en San Miguel? una de las radios buenas que estaba en San Miguel era Estéreo Tropical, ¿verdad? Que era de la misma línea del CRO, ¿verdad? Sí, sí. Estaba la Recuerdos, me recuerdo que estaba la radio Recuerdos, la Tropical, la Recuerdos, y ya creo que estaba la Caliente, ¿verdad? Buena radio, pero también estaba la CF, ¿verdad? La CF estuvo un tiempo, las ondas orientales Ondas que le decía. orientales, sí. Me recuerdo que la CF fue muy buena radio, que estaba ya por Metrocentro, me Sí, recuerdo sí. de Sí, antena, sí. y tuve la oportunidad de ir a esa radio porque una vez me invitó don Alirio Mena que fuéramos a la radio y yo conocí ese ambiente. Y también estaba la radio, la popular, que era de los Ayala, lo mismo de la radio Cristal, ¿va? Que tenían la Ajá. popular. Estaba esa radio y la verdad que fue una experiencia. Radio Y Carnaval, cuál era la competencia fíjense que de la carnaval en la ese tiempo? tropical, era la tropical, porque la tropical también manejaba el género. La diferencia de que había en la carnaval que metían segmentos de música salsa. Salsa y bachata usaba la carnaval. Era como la escamba, Ajá. que tenía formato de salsa, bachata y música tropical. En cambio, la estéreo tropical era meramente tropical. Tropical, ¿no? Siempre habían competencias, ¿verdad? De radio, porque hubo un Igual momento que... el mismo formato de la radio fiesta se Exact, trajo exact, aquí. ajá, exactamente, Sí. la tropical. Pero un esquema parecido al de la carnaval era el de la escamba, que tenían salsa, merengue, y habían bastantes espacios de salsa, programas de salsa en la carnaval. Y estaba de moda la bachata de 440, Burbujas de Amor, todas esas canciones que estaban de moda, nacen precisamente en la época que la radio surge. ¿Verdad? 440, todos esos. O Tito sea que Puente. ustedes rankeaban Sí, en audiencia. sí, claro, ¿verdad? Bastante, porque la gente, pues, había bastante gente que escuchaba la radio, llamaba, pero no había todavía que mandaba mensajes en WhatsApp, ¿verdad? Como ahora, Ajá. ¿verdad? No, la gente llamaba por teléfono. Y en base a las llamadas telefónicas íbamos viendo que a la gente le iba gustando los comentarios. Y la carnaval hacía fiesta, ¿va? Los festivales de playa, aquí en el Charlet, cuando era aniversario de la radio hacían los eventos de conciertos. En ese tiempo poca gente tenía Se teléfono. recuerda aquí el ININ, en la feria, la Expoferta. Ah, sí, La la radio descoberta. ponía cabina ahí Sí, sí. a transmitir, ¿va? De todo lo que acontecía en la feria industrial o en la Expoferta. Ahí llegábamos nosotros a transmitir y Pero, promover los negocios. pero yo creo que la CF transmitió Sí, los primeros eventos, sí, claro que porque sí. habían dos ferias, Sí. una la industrial Y la otra la Expoferta, y la otra la que era Expoferta, de la Cámara de Comercio. la Cámara de Sí, Comercio. así es, correcto. Y la otra era un señor, ¿cómo que era que llamaban? Pero era miembro de la Cruz Roja. Ajá, sí, correcto. Sí, eran instituciones que hacían eventos, pero los más que sonaban en las fiestas eran aquí en el ININ, ¿va? Que el ININ siempre lo daban para la Ah, feria correcto. industrial. Qué buen evento ese, ¿verdad? Que Sí. se promovía el comercio, ¿va? Y la Expoferta varias veces con el grupo La Energía
fuimos a tocar aquí en el hall de línea, tuvimos Ahí en el... unas cuantas presentaciones, pero le digo, tenemos algo de historia, ¿no? De andar en las actividades. Y también hay malas experiencias, ¿va? Momentos que uno tal vez, problemas o ciertas situaciones, pero de los errores se aprende mucho. ¿Y usted cree que la radio actualmente, ¿no?, Sí. está en decadencia? Fíjese de que yo considero de que con las redes sociales y las radios online, ¿verdad? Ha venido a superar, se puede decir, a las radios que son locales, con antenas de transmisores de los antiguos. Pero más sin embargo, siempre existen las radios tradicionales, ¿verdad? Siempre se mantienen. No han desaparecido, ¿verdad? Pero las radios en línea veo que se han incorporado, se han introducido al gusto de la gente porque el sonido, la calidad. Imagínense que una radio salvadoreña tiene cierto límite de llegar, ¿va? Pero ya con las redes sociales pueden escucharlo en Francia, en España. En todo el mundo. Es la diferencia. Es la diferencia. Sí, los adelantos modernos y hay que aceptar que todo tiene que modernizarse. Pero las radios siempre para mí, las radios locales son las pioneras, ¿va? Y se mantienen siempre. Mire, la KL es una radio antigua. Sí, sí. Se mantiene su esquema y... Es que el problema y la crisis que ha tenido las radios, pues, que la gente ya no se anuncia en radio. Sí, esas son Y situaciones... las campañas ya no se hacen a través de la radio. Hoy todo el teléfono. Hasta la televisión también. Exactamente, usted agarra un teléfono y le aparecen comerciales, ¿va? Ahí están los comerciales. Entonces, sí, los adelantos. Usted ve YouTube, Sí. ahí entre medio le aparecen. Sí, Si no tiene un plan premium. sí, exacto. Yo me recuerdo, Mauricio, que antes un grupo para darse a conocer tenía que ir al Canal 4, a los canales del Salvador, a pedir que le dieran una fecha para en algún programa, un par de canciones. Programa, sí. Ahora usted con un grupo puede grabar un buen video, lo sube a YouTube o a Facebook. Ustedes pueden ver una agrupación con tarima visto, con escenario, conciertos, ¿va? Entonces, eso ha venido a ayudar mucho a los artistas, digo yo, los medios, las redes sociales. Sí, porque antes no se sabía nada, pues, solo lo El primer fenómeno aquí en El Salvador de la música promovida a través de redes fue el de King Fleet. Sí, así es. Sí, así es. Que con la empezó canción. con una grabación ahí. ¿Cuál es la canción? Creo que era una que decía Terremoto, ¿va? Terremoto, pero una que grabó él. No, yo creo que Solo me dejaste, solo, no sé cómo es la... Sí, algo así, ¿va? Son varias canciones, pero sí se utilizaron las redes, ¿va? O sea, y entonces después de eso, mucha gente, güey, los artistas graban sus videos y los suben a YouTube, ¿va? Sí. No hay necesidad que vayan a un canal, ¿va? Como que hay más oportunidad de hacer más publicidad a través de las redes sociales. Pero sí, se ha sentido el cambio. Es que antes lo primero que hacía uno en la mañana era encender el radio para oír la hora. Así es. Y para animarse también. Exactamente. Y bueno, pero imagínate, aún así la gente va en el carro, pone una radio, Ajá. noticias, porque también la gente está acostumbrada. Pero hoy ya los carros vienen con... Ajá, con un sistema ya como de celular. De ir para internet. Sí, fíjese que ahora usted puede grabar un video musical con un teléfono, ¿va? Antes tenía que llevar cámara, un montón de cosas, Ajá. pero ahora dicen que hasta con un iPhone y un buen programa puede hacer un buen video usted. Sí, sí. Qué bueno cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Porque todo va cambiando. yo cuando estudiaba tenía que ir a buscar información en la biblioteca del Banco Central de Reserva, la Casa de la Cultura, que nos dejaban tarea en la universidad, ir a la biblioteca. Ahora no, usted va al teléfono, busca información, le tira todo. Más hoy con la inteligencia artificial, sí, ¿no? Así es. Va a llegar un momento en que las radios ya no van a haber locutores, sino que ellas así automáticamente van a estar operando. Y es que ya hay un programa que se llama Sara Radio. Sí. Ahí le incorpora la hora a usted. Sí, así es. Entonces y ahí pauta y todo. Aunque a mí siempre me ha gustado la locución, ¿va? Sí, sí. Que hayan locutores porque se ve aquella calidad, ¿va? De locutores que habían antes como la femenina, de la KL, locutores que en vivo transmitían, se acostumbraba uno a escuchar. Todavía hay locutores que la gente los escucha, ¿va?
Pero hay radios que ya después ya no tienen el formato de locución, sino que la música es continua, ¿va? Así son los tiempos de ahora. Bueno, para cerrar, Carlitos, Sí, don Mauricio. esta ha sido una entrevista así, informal, ¿verdad? Claro que sí, pero muy productiva. Y es que es de las historias, de eso va a Claro, tratar estos la podcasts, de historia. las historias Sí, de vida, pues, claro. y de cómo se ha avanzado, pues, Sí, lo que es la tecnología en cuanto a la comunicación. sí, claro. Bastante avance y hoy vienen A- cosas más novedosas, ¿va? Con inteligencia artificial que usted dice se va a facilitar más. Actualmente, usted está de entrevistador. Estoy de entrevistador, pues en un programa que se llama Lo Nuestro, en deporte y con artistas. Gracias a su apoyo, don Mauricio, estamos fomentando el apoyo de los artistas nacionales. Un programa con enfoque social donde le informamos a la gente de las actividades sociales, culturales, en beneficio de los necesitados. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Dar información a las Sí, la personas. vez pasada trajo a alguien eh, del cuidado de los De cuidado de animales los y la ley animales, son temas de que la gente a veces desconoce y desconoce. vamos a hablar muchos temas después con médicos, con personas, psicólogos que nos hablen acerca de sus experiencias y del trabajo profesional. Y también tenemos a don Neto Aparicio en el deporte, En el donde deporte, compartimos que es una una enciclopedia ahí. enciclopedia y son valores migueleños que ha sido muy galardonado de parte de muchas instituciones como Club Rotario que les han dado premios como migueleños destacados. Así es de que gracias a usted, don Mauricio, por ese espacio que nos ha brindado de seguir apoyando el deporte, apoyando a los artistas. Y próximamente pues vamos a informarles que estamos por cumplir la agrupación La Energía Tropical 25 años, que ya en noviembre vamos a hacer unas actividades que poco a poco vamos a dar a conocer a través de Radio Rubio. Bueno, Carlitos Córdoba, ya para despedirnos, pues quiero decirles también de que vamos a hacer lo posible en este podcast. Al final vamos a poner Claro, unas canciones, unos videos que usted me excelente. ha pasado ahí. Sí, unos Vamos a ver videos cómo del grupo. los trabajamos, ma. Sí, claro que sí. A ver si no nos ponen copyright ahí, va. Copyright. No, pero son canciones de que son canciones populares que espero que disfruten de los videos y también pueden adentrarse a la página de Facebook La Energía Tropical para si usted quiere tener más información del grupo y de los videos. Muchísimas gracias. Bueno, amigos de YouTube, del canal de YouTube, pues ha sido un placer estar con ustedes, con esta plática, estas historias de la Perla de Oriente. Vamos a continuar, este es nuestro primer esfuerzo, nuestro primer paso. Así es que su servidor, Mauricio Rubio, pues les agradece y agradezco también a Carlitos Córdoba por estar en la disposición de estar aquí entreteniéndolo. Así es que hasta la próxima, amigos.